Mientras cocinaba debajo del árbol, cayó una serpiente dentro de la cazuela. Consciente de que el recipiente estaba muy caliente, metió la mano para tratar de sacar a la serpiente y al acercar su mano, la serpiente le mordió con violencia, causó dolor y en el instante gritó de molestia. A pesar del dolor, siguió adelante con su propósito, metió la otra mano y la serpiente volvió a atacar. Rápidamente fue por 2 palos de madera. La serpiente la estaba pasando mal, el calor la lastimaba. Mientras logró sacarla, la serpiente seguía mordiendo la madera. Le preguntaron, ¿por qué metiste la mano? Respondió, para ayudarla. Pero si viste que te mordió una vez, ¿para qué meter la otra mano? Para ayudarla a salir, contestó, pero te volvió a atacar. No quería ser ayudada. Te equivocas. Su naturaleza es atacar cuando se siente amenazada y mi naturaleza es ayudar a quien lo necesita. Sí, pero te hizo daño. Defenderse es la naturaleza de la serpiente. Lo sé, ella no cambió y yo tampoco voy a cambiar mi naturaleza. Yo seguiré haciendo el bien a pesar de que alguien me pueda llegar a hacer daño. Hablar del perdón es cosa fácil. Lo difícil es perdonar cuando un ser querido nos lastima. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En este video vamos a revisar el tema Aprender a Perdonar. Este video incluye un material para trabajar en casa. Manda un mensaje de WhatsApp a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla y recibirás el archivo completamente gratis. Primera idea para aprender a perdonar. A perdonar se aprende. Hay cosas que hacemos bien porque la naturaleza misma nos va marcando el proceso. Respirar, dormir, parpadear, comer, beber. Pero hay otras que necesitamos aprender para desarrollarnos. Caminar, hablar, leer, escribir. Pero para vivir en plenitud necesitamos aprender más cosas que son fundamentales dentro de una familia. Saber escuchar, hablar con propiedad, autocontrolarnos a nosotros mismos. Dentro de esta misma categoría, vivir en plenitud, se encuentra el saber perdonar. Nacemos todos nosotros sin saber perdonar. Perdonar es difícil porque tenemos que conciliar emociones que parecieran excluyentes. Sentir cariño por una amiga y a la vez sentir que me ha lastimado. Amar al esposo y a la vez sufrir una traición. Respetar a mamá, respetar a papá y a la vez sentir coraje por el daño que me hicieron cuando yo era pequeño. Saber perdonar no es fácil. ¿Cómo perdonar si nos han hecho tanto daño? ¿Cómo perdonarle sus ofensas si de novios le expliqué mis terribles heridas generadas en la infancia por ver a mis padres pelear con palabras vulgares? ¿Cómo perdonar si ya le había dicho que para mí era muy importante vivir la fidelidad? ¿Es posible aprender a perdonar a pesar de estar pasándola muy mal? La respuesta es positiva. Sí podemos aprender a perdonar. No es algo que brote natural, espontáneo. Debemos aprenderlo. El perdón es uno de los actos más admirables del ser humano porque implica que, a pesar de los daños que podamos haber sufrido, hemos sabido dejar atrás el pasado y podemos mirar al futuro asumiendo una nueva perspectiva. Segunda idea para aprender a perdonar: reconocer el daño. Cuando nos sentimos lastimados tenemos 2 primeras opciones: aceptar que nos han hecho daño o fingir que nada ha pasado. Para aprender a perdonar necesitamos ser del primer tipo de personas, aceptar que alguien me ha lastimado. Podríamos preguntarnos, ¿por qué algunas personas esconden el dolor
que otros les han causado? Algunas personas evaden la realidad porque han creído que si lo niegan, sufrirán menos. Creen que si lo oculto y no lo veo, estaré protegido. Pero tú y yo sabemos que negar la realidad no funciona. Es querer tapar el sol con un dedo. Aprender a perdonar implica reconocer el daño y expresar el dolor que hemos sentido cuando alguien nos ha ofendido con sus palabras. A veces lo que nos duele es el compromiso asumido y que no se cumple, la traición a los principios que acordamos vivir, la infidelidad, las injusticias, las humillaciones. Debemos comprender que es normal que cuando alguien nos daña, nos duela emocionalmente y solamente el acto de afrontar el sufrimiento de frente podrá llevarnos a estar bien con nosotros mismos y con los demás. A pesar de que la realidad sea dolorosa, debemos llamar a las cosas por su nombre, aceptar y comprender que esa persona te hizo daño y que realmente está afectándote. Te sientes mal, has perdido la paz emocional y espiritual. Tercera idea para aprender a perdonar. El tiempo no lo cura todo. Es más fácil evadir que afrontar. Por eso muchos creemos que el tiempo arreglará las cosas. Es más fácil guardar la expectativa mágica de que el tiempo curará las heridas, porque de esa manera nosotros no tenemos que hacer más que esperar, aguantar, soportar y aguardar pasivamente a que las cosas puedan mejorar. Pensar que el tiempo curará nuestras heridas es un gran mal muy frecuente. No porque una persona con el tiempo deje de llorar por un hecho y deje de evocarlo en su memoria de forma tan constante, querrá decir que ha perdonado. Ha disminuido la carga emocional, pero eso no es perdonar. Muchos quisieran tener el poder de hacer borrón y cuenta nueva, vivir como si nada hubiera pasado y que con el tiempo todo se nos olvidase. Pero aprender a perdonar nos exige reconocer la injusticia, hacerle frente y en la medida de lo posible reparar el daño causado. Quizá tú pudieras decirme, pero Armando, a mí me ayuda a no explotar en el momento y esperar a que se me enfríe la cabeza. El tiempo a mí sí me ayuda y estoy de acuerdo contigo. Es bueno mantener la calma, respirar profundo, darnos tiempo para manejar el estrés y disminuir el enojo. Pero como te darás cuenta, no es el tiempo solamente, es tu acción de buscar relajarte y pensar con objetividad lo que te ayuda a manejar la situación. El tiempo no es el que cura. No niegues la situación ni la evadas. Trata de afrontarla y de darle el valor real a la ofensa. Cuarta idea para aprender a perdonar. Tiempo para enfriar las emociones. Cuando discutieron, se dijeron muchas palabras feas, fueron cosas horribles y los gritos se salieron de control. Lastimaron el corazón como nunca había sucedido. La relación se tornó un caos. Intentar hablar era volver a tener otra pelea campal. La relación se degradaba cada vez más. Aprender a perdonar implica darnos tiempo para enfriar las emociones. Enojados, estresados, frustrados, ardidos, no pensamos bien. Cuando nos dejamos llevar por los arrebatos emocionales, no somos la mejor versión de nosotros mismos, sino una versión distorsionada. Es bueno darnos tiempo para enfriar las emociones negativas que experimentamos, tiempo para pensar con realismo. No es necesario ni conveniente irse de la casa. La estrategia es brindarse mutuamente tiempo para serenarse, relajarse. Conviene un pacto de no agresión. Si tomamos una sana distancia emocional del problema,
Si nos alejamos del árbol, podremos ver el bosque. Se trata de darnos tiempo para ir a nuestro interior, entender qué pasó, cómo se fueron dando las cosas, comprender que somos luz, pero también somos sombra. Al lograr enfriar las emociones, podremos ver a la persona en su totalidad, la persona completa, con aciertos y errores en el presente que lastima, pero también con su pasado que le dio forma. Cuando la emoción es muy intensa, solo vemos la actitud, las palabras, las acciones u omisiones que nos lastimaron. Quinta idea para aprender a perdonar. Comprender no es justificar. Nadie es perfecto. Todos nos equivocamos. Es verdad que ya sabía que eso no debía hacerlo. Es cierto que nos habíamos comprometido libremente para amarnos y no para hacernos daño. Es correcto que en su historia familiar había pasado lo mismo y lo sufrió en primera persona, y a pesar de eso lo hizo. Los seres humanos en ocasiones somos frágiles, débiles y con frecuencia nos equivocamos. Aprender a perdonar requiere de apertura para aceptar que detrás de cualquier error existe una persona vulnerable, pero dentro de sí misma existe la capacidad de cambiar. Aprender a perdonar incluye creer en la capacidad de las personas para transformarse. Comprender no es justificar. Comprender es ver a la persona en su conjunto. Comprender es tener una visión más objetiva de los hechos. Comprender es ver a nuestro familiar tal cual es, desnudar su interior, contemplar su historia de vida personal, sus vicios y virtudes, sus fortalezas y debilidades. Comprender no es justificar. Quien agredió es responsable de su acto. Quien faltó a su palabra es responsable de su debilidad. Quien traicionó la confianza debe ser responsable de su conducta. Pero cuando logramos comprender el contexto y la historia, la carga emocional se transforma. Nos ayuda a comprender que las personas son más que sus acciones negativas. Si te fuera posible escribir lo que sucedió, lo que sientes y todo lo que aprendes al contemplar de manera conjunta la persona que te hizo daño, verás que escribir es liberador. Escribir nos ayuda a aclarar nuestras ideas. Sexta idea para aprender a perdonar. No funciona el ojo por ojo y diente por diente. A ratos sentimos que avanzamos bien con el tema del perdón, nos sentimos mejor y de repente nos caemos. Regresamos a la etapa de mucho dolor, coraje, fastidio, rencor por todo lo sucedido. Contemplando nuestro malestar personal, nos dan ganas de verle que él también sufra. En la medida que dejamos fluir el rencor y el deseo de venganza, el querer hacer justicia por la propia mano, volvemos a vivir esa serie de emociones que nos quitan la paz y la tranquilidad. Es mala persona quien llega a pensar que ojo por ojo y diente por diente es el camino. No, no es mala, pero sus emociones le están ganando. Aprender a perdonar no implica aceptar lo que nos hizo la otra persona o que esa persona no tenga que asumir las consecuencias de sus actos. Perdonar significa liberarnos de las emociones que nos bloquean y nos impiden avanzar. Si le damos rienda suelta al rencor, al deseo de venganza, si continuamos odiando, terminaremos construyendo una cárcel que nos impide vivir con libertad y nos obstruye gozar de la vida cotidiana. El odio, el rencor, la rabia, el deseo de venganza actúa como un boomerang, causándonos un mal a nosotros mismos también. No es justo para uno mismo estancarse en el rencor y la venganza, pues ello nos impedirá avanzar con libertad.
Séptima idea para aprender a perdonar: deshacernos del resentimiento. Perdonar es una decisión que nos ayuda a construir un futuro positivo. No perdonar significa quedarnos anclados en el pasado. Las cosas ya sucedieron y nosotros no elegimos el mal que sufrimos, pero sí podemos elegir la actitud con la cual vamos a vivir lo sucedido a partir de ahora. Perdonar implica renunciar a la venganza y al rencor. El daño que recibí me ha lastimado en lo más profundo de mi ser, pero no me ha cambiado mi naturaleza. Yo quiero seguir haciendo el bien. Cuando perdonamos, nos deshacemos del resentimiento y me regalo la oportunidad de vivir amando, buscando el bien propio y de los demás. El saber perdonar consiste en una actitud, en la decisión de dejar ir la ira, el rencor y dejar entrar la aceptación del daño del pasado y situar la vista hacia el futuro. Los beneficios del perdón son muchos, entre ellos la paz interior que genera la libertad para elegir y la seguridad para seguir viviendo. El resentimiento da lugar a la necesidad de venganza y la venganza causa que las heridas que nos han hecho se mantengan abiertas. Si entramos en un círculo vicioso de resentimiento y venganza, nuestras heridas no podrán sanarse y seguiremos manteniendo el malestar emocional, espiritual, inclusive corporal. Perdonar es un acto de amor a uno mismo. Perdonar es una decisión de vida. Perdonar es soltar lo negativo y quedarme con lo positivo. Octava idea para aprender a perdonar. Perdonar es difícil, pero no imposible. Cuando algo es agradable y divertido, se vive con frecuencia. Si genera placer, el hábito se formará rápidamente. Pero cuando hablamos de perdonar, estamos ante una realidad compleja y difícil de asimilar, porque detrás del perdón hay sufrimiento, tristeza, decepción y soledad. Nos resulta inconcebible que alguien que debería amarnos nos haya hecho daño. No nos cabe en la cabeza que nuestros propios padres, hermanos o nuestra propia pareja nos haya lastimado de esa forma. Me resulta más creíble que un extraño me haga daño. Pero ¿cómo? Tú que eres parte de mi familia, ¿pudiste realizar esa conducta, esas palabras, esa actitud tan dañina? Muchas personas se resisten a perdonar pues creen que eso significa volver a exponerse al daño o que el otro primero debe pagar por lo que ha hecho y no se merece ser perdonado. Dejarse llevar por la rabia y la venganza es como lanzarle al otro trozos de carbón ardiente que antes de dar en el blanco tus propias manos se queman porque el carbón está al rojo vivo. Perdonar es ante todo una conquista personal, por eso es tan difícil perdonar. Para muchos es más fácil asumir el papel de víctima, padecer la maldad y vivir quejándose. Perdonar es difícil, pero no imposible. Perdonar es un regalo para nosotros mismos, un favor que nos hacemos para vivir mejor. Por eso es difícil perdonar, porque partiendo de una experiencia emocional y espiritualmente negativa, nos encaminamos a un horizonte de libertad. Novena idea para aprender a perdonar. Perdonar es un proceso, no un acto. El perdón no es un acto que sucede de un día para otro. Perdonar es una decisión que libremente tomamos. Es la decisión de vivir un proceso intelectual, emocional,
espiritual que nos lleva a soltar la ira, a dejar ir el rencor, a deshacernos de la venganza. El mal recibido pudo haber sucedido en un instante, como en un accidente de automóvil donde murió un ser querido. En un segundo pasó todo. El mal recibido pudo suceder a través de los años, como cuando nuestros padres o hermanos usaron palabras tóxicas y dañaron nuestra vida interior. Lastimaron el autoconcepto y mi autoestima. El mal recibido pudo durar horas, días, semanas o meses, como cuando se padece una infidelidad que daña la confianza y crea un abismo de distancia entre nosotros. Para hacer el mal basta unos segundos. Para vivir el perdón y recuperar la paz se requiere tiempo para vivir el proceso de asimilar qué fue lo que pasó. Tiempo para dejar atrás la negación y aceptar la realidad, por más dolorosa que ésta sea. Perdonar es un proceso de vida interior para crear una nueva identidad. Luego de lo vivido, ¿quién quiero ser? ¿Quiero vivir en medio del resentimiento? ¿Quiero soltar para vivir en libertad? La ira y el resentimiento ahí están. Son tóxicos, lo sé. Comprendo que vivir la rabia y la venganza es como beber veneno y esperar que muera la otra persona. Es necesario tener tiempo para acomodar las cosas. Nosotros no mandamos sobre nuestra memoria. Los recuerdos tienen su propia naturaleza. Cada que pasan por mi mente, esas emociones es como volver a vivir todo. Perdonar es un proceso y necesitamos tiempo para aclarar las ideas y pensar muy bien lo que deseamos hacer. Tiempo para hablar una y otra vez de lo vivido, porque hablando me entiendo más a mí mismo y me voy liberando poco a poco. Perdonar es un proceso, porque necesitamos tiempo para reflexionar qué tan valiosa es la relación para mí y cuánto deseo restaurarla. Necesito tiempo para responder a la pregunta, ¿cuál es mi misión en la vida? A veces, dando estas respuestas, es que logramos superar esas emociones que a ratos son tan difíciles. Finalmente vamos a las conclusiones para aprender a perdonar. Primera conclusión: nadie nace sabiendo perdonar. A todos nos toca ir aprendiendo en medio del sufrimiento, pero con una esperanza. Al perdonar crecemos en madurez y podremos seguir amando. Segunda conclusión: si queremos, todos podemos. Todas las personas podemos superar el enojo, el rencor, la venganza y entrar en una etapa de libertad interior. Tercera conclusión: perdonar es una decisión. Es la decisión de comprender el contexto de vida de quien me lastimó, aceptar su debilidad como parte de su persona, que cometió un error del cual es responsable y debe reparar. Pero yo decido soltar, elijo no vivir anclado en el pasado. Cuarta conclusión: perdonar es un proceso. Sentirse herido es terrible cuando quien lastimó es un ser querido. Por eso requiere tiempo, acompañamiento, la oportunidad de hablar de lo vivido para liberar la tensión e irle dando un nuevo significado a la vida luego de lo vivido. Quiero darte las gracias por tu presencia en esta conferencia. Soy Armando Duarte y te invito a ver el próximo programa. 7 claves para pedir perdón. ¿Te gustaría recibir un documento gratuito que contiene las principales ideas de esta conferencia del día de hoy? Manda un mensaje de WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla y recibirás el archivo de PDF sin costo. Si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube
o a mi página de Facebook, hazlo. Te pido un regalo más. Dale me gusta, dale compartir a este video si ha sido de tu agrado, porque de esa manera llegaremos a muchas más familias. Aquí te dejo una invitación. Si al hablar terminan peleando, si como pareja están cada vez más distanciados, si las únicas emociones que sientes son las negativas y estás llegando al límite, es tiempo de intervenir para salvar tu relación. Únete a la comunidad de padres de familia que vive en el taller Construyendo Familias Fuertes. Las inscripciones están abiertas. Ven y aprende herramientas para fortalecer tu matrimonio.